Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Bueno, en nuestro ciclo en el que aquí en Conversaciones sin Pauta hemos querido poner foco, profundizar en esta nube que se instala como en Chile el crimen organizado. Hoy tenemos una invitada bien especial que es Valesca Troncoso. Ella es investigadora, es docente universitaria y ella está especializada en crimen organizado transnacional y en políticas de seguridad en América Latina. O sea, no solo ha mirado Chile, sino que ha mirado el continente. Cuando hablamos de crimen organizado, tenemos que hablar finalmente de un fenómeno, casi que un modelo de negocio, lamentablemente, pero creo que es así. Entonces, la idea de poder mirar de frente, de ponerle rostro o nombre a lo que estamos viviendo, va a permitir quizás hacernos cargo de una realidad que está, no sé si surgiendo o ya instalada, pero nos va a permitir finalmente, ¿no es cierto?, poder mirar esto sin pudor y sin ponerle, digamos, nombres medio ficticios. Gracias, Valesca Troncoso, por estar aquí y ser parte de este ciclo de conversaciones. Muchas gracias, Claudia, por esta oportunidad de poder conversar estos temas tan importantes. A ver, Valesca Troncoso, en Chile hasta hace poco se hablaba del narco, que el narco había avanzado, que el narco se había tomado el Estado, y sí, efectivamente pareciera ser, por los datos, de que Chile había dejado de ser un país de tránsito de la droga, pero ya se está hablando de crimen organizado. Tú vienes hablando de esto desde el año 2016, estamos en el 2024, o sea, esto no es algo que surgió hace 6 meses. Entonces, ¿cómo seguiste esta hebra y cómo ves el debate que se está llevando adelante en Chile hoy en esta esfera? ¿Te sorprende que recién ahora nos estemos dando cuenta? No me sorprende para nada. No, porque de hecho mi tesis de doctorado parte el año 2006. Entonces estudia el decenio 2006-2016 y ya en ese periodo uno veía que había cierto temor de pronunciar, de hecho, la palabra crimen organizado. Era algo impensado. Uno ve los discursos políticos, no hay alusiones directas, son bastante indirectas. El tema es que ha pasado bastantes años, casi... Bueno, sí, podríamos sacar la cuenta, no soy tan rápida en eso, pero del 2006 al 2024, efectivamente, décadas. Tiempo. Exactamente. Y todavía vemos el tema que está en pañales. ¿Sí? Todavía no es un tema que se ha profundizado completamente. Si uno compara algunas de las iniciativas, como por ejemplo, te digo, en el norte, el plan Vigía, que comienza, ¿no es cierto?, ya estaba presente en el 2006, el plan Frontera Segura, es una continuidad de cierta tendencia a abordar el crimen organizado, pero tangencialmente. Y yo creo que ese es un tema importante. A ver, Valesca Troncoso, cuando tú partes haciendo esta tesis en el 2006, gobierno de Michelle Bachelet. Exactamente. Gobierno progresista, un gobierno de izquierda. Y después viene un gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Cuando me habla de que esto ha sido tomado tangencialmente, ¿es porque no importó, no ha importado? ¿Es porque era tan difícil el tema que mirar esa realidad era demasiada crudeza y el país tenía otras prioridades? ¿Cuál es tu tesis de por qué no se ha hablado de esto antes? Sí, puede ser que existen otras prioridades, pero convengamos que la Convención de Palermo estaba bastante cerca, ¿no es cierto?, del 2006. Por lo tanto, ya había un instrumento en el cual había ya una definición a nivel internacional. ¿Qué es la Convención de Palermo? La Convención de Palermo es una reunión donde están todos los estados principales, ¿no es cierto?, liderados por Estados Unidos, quien de alguna forma comienza a instalar que el crimen organizado, que era local a la realidad norteamericana, ¿no es cierto?, que tenía relación con la prohibición del alcohol en los años 20, ya no estaba operando solamente en Estados Unidos, sino que fuera de las fronteras. Y por lo tanto ya no era un problema de un solo país, sino que involucraba a todos los países del mundo. Convengamos que países del norte global. ¿Sí? Entonces se toma la decisión de poner en la mesa el peligro que implicaba el crimen organizado y principalmente las organizaciones que son transnacionales. Y desde ahí empezamos a hablar de este cambio de un crimen organizado local a un desplazamiento transnacional. Y por lo tanto también se instala, ¿no es cierto?, este concepto de la cooperación internacional. No podemos combatir
una amenaza transnacional si no cooperamos entre todos los estados. Totalmente, porque la necesidad de información, de inteligencia son clave desde lo financiero hasta leyes de inteligencia. Hay un trabajo que tú hiciste, Valesca, que se llama Una aproximación al crimen organizado en la triple frontera de Bolivia, Chile y Perú. Y si uno mira hacia atrás, y me ha tocado hablar con alguna gente de la Policía de Investigaciones que me decía, ya desde el 2000, él me decía, desde el 2012 que empezamos a alertar del ingreso de armas por la triple frontera. ¿Qué es lo que pasa en este triángulo de la triple frontera, Bolivia, Chile y Perú? ¿Por qué no es solamente la droga lo que se configura ahí, sino el ingreso del crimen organizado? ¿Por qué es por ahí? Bueno, hay varios factores que hay que considerar. O sea, lo primero que podríamos decir, yo hablo más de espacio geográfico, porque muchas veces creen que tiene que ver con el hito tripartito. Yo hablo de espacio geográfico que puede incluir, ¿no es cierto?, Tacna, Desaguadero, Puno, ¿sí?, Arica, Iquique. Entonces es bastante extendido, ¿sí?, porque también implica esto de la zona franca, que también es un temazo ahí. Entonces nosotros tenemos una frontera porosa, absolutamente porosa. Eso significa que el trasiego es de fácil acceso. De hecho, podemos ver cómo el comercio ilegal, ¿sí?, está vinculado también a ciertas actividades ilícitas. Entonces hay este movimiento constante, de alguna forma, de economías legales que se mezclan con estas economías ilegales. Para poder entenderlo. Contrabando. Ya, perfecto. Absolutamente, es uno de los temas también. Falsificaciones. De hecho, por ejemplo, en Chile siempre dice vamos a comprar la bamba a Perú, a Tacna. Así que es ropa falsificada. Por ejemplo, Tommy Hilfiger, claro, te cuesta $1, pero es bamba, ¿sí? Entonces, ropa usada también. Entonces, eso quizás es lo más común. Pero con fronteras tan porosas en donde la capacidad del Estado para poder hacer control efectivo en una frontera de un desierto, el más árido del mundo, es imposible. Es imposible, y de hecho lo corrobora. Por ejemplo, cuando te hablaba del Plan Vigía, es un avión que recorre toda la frontera, pero es uno, ¿sí? Entonces, la capacidad que se tiene para poder mantener controlados esos espacios es muy compleja. Puedes tener algunos retenes de carabineros, puedes tener cierta presencia militar, que estaba, ojo, no es algo solamente que está desde ahora. Puedes hacer pequeñas zanjas para dificultar el acceso, pero eso no significa que las organizaciones criminales no se vayan adaptando a la nueva realidad. Y yo creo que la triple frontera muestra eso, la adaptación. La adaptación. Y eso creo que tenemos que tenerlo muy claro cuando hablamos de organizaciones criminales. En tanto, desarrollan empresas criminales, y como una empresa legal, mi función, ¿no es cierto?, o principalmente mi meta es el rédito económico. Y funciono como un empresario de alguna forma. Sí. Ilícito. Entiendo. Cuando hablamos de esta triple frontera Bolivia, Chile, Perú, yo te diría, bueno, Bolivia, Perú tienen un acceso y una producción de droga que Chile no tiene, o no tenía. Exacto. Entonces, ¿cómo Chile empieza a ser la tercera pata de esta mesa? En estricto rigor es bastante obvio. Y eso es lo que a uno le asombra, de no percatarse de eso. Sí. O sea, nos encontramos, ¿no es cierto?, fronterizos con dos de los principales productores de hoja de cocaína, junto a Colombia. Estamos hablando a nivel mundial. Sí, iba a decir Colombia, pero como no aparecía en la triple frontera. Exactamente. Pero por lo tanto es bastante evidente que la droga iba a entrar por territorio chileno si no hay controles ni tanto de Bolivia como Chile, porque principalmente acá hay harto movimiento de cocaína boliviana, no tanta de alta pureza como colombiana. Pero es un espacio en donde permite fácilmente el ingreso de la cocaína. ¿Qué pasa? Que cuando un país es un país de tránsito, evidentemente también se va a transformar en un país de consumo. Y por lo tanto hay una demanda local, pero también con lo que, no sé si el paper de los puertos lo viste. Sí, quiero ir a los puertos. Sí, que nosotros hablamos en esta investigación que hay una reexportación de la cocaína hacia el extranjero. Primero a mercados tradicionales como Estados Unidos, Europa, y también a nuevos mercados como los asiáticos. Pero es bastante evidente porque tenemos una costa muy extensa y por lo tanto nuestros puertos conectan
de manera legal diferentes puertos a través de rutas marítimas que hoy en día están en boga. Sí, hay algo paradojal en lo que tú dices, Valesca. Esto que nos salvaba, que era tener fronteras largas, esta angosta franja de tierra, nuestras montañas, esto que nos salvaba porque estábamos como en el taco del mundo. Como decía Subercaseaux, que estamos, ¿no es cierto?, en las antípodas del mundo, protegidos por la cordillera y el mar. Sí, entonces esto que nos salvaba es lo que hoy día nos expone. ¿Ah? Digo, entendiendo un poco de lo que tú has investigado y señalas. Entonces, ok, la triple frontera es como finalmente el paso de ingreso. Tú dices, esto va significando que empieza a entrar la droga, se empieza a consumir más, pero tiene que salir por alguna parte y ahí entonces vamos a los puertos. Porque incluso Francisco Cox me ha hablado mucho de los puertos y dice, bueno, cuando sale la droga de aquí, sale por alguna parte. ¿Y cuántas personas detenidas o cuántas investigaciones tenemos sobre los puertos en Chile? ¿Cuánta fiscalización hay? ¿Tú crees que ahí hay un temón o no hay que exagerar? No, es un gran tema. Y no es por ser alarmista, que en algún momento me lo han dicho del año 2006, pero uno dice, de hecho yo en el 2006 en un paper coloqué que había que poner al país en un estado de observación. No quedaba fuera, ¿no es cierto?, de este vínculo, porque tú misma señalabas al comienzo, esta es una amenaza transnacional y por lo tanto nosotros estamos insertos en un contexto latinoamericano y mundial. Eso es por un lado. Y como nosotros también hemos desarrollado tratados de libre comercio también, y que es muy importante en tanto nuestra gran parte de nuestra economía también está vinculada a las exportaciones. Entonces, eso no va a cambiar nunca. ¿Sí? Y las organizaciones criminales se van a ir adaptando en la medida que los puertos también van creciendo en infraestructura, pero, paradojalmente, no en seguridad. ¿Sí? Ejemplo de ello. No sé si recuerdas que después del informe de UNODC, el de 2023 sobre el tráfico de cocaína, que revela efectivamente que el puerto de San Antonio es un puerto en donde se está exportando, que es un concepto que nosotras utilizamos, reexportando. Reexportando. Nosotros hablamos del reexportar, si quieres te lo explico un poco mucho más detalle, sale cocaína, digámoslo de esa forma. Se dice que no hay escáner para poder controlar todos los contenedores. Impresionante. A la semana, dice, conseguimos uno del sur, pero yo me pregunto, ¿y el del sur? ¿Qué pasó con él? ¿Consiguieron de más al sur para tapar ese? ¿O trajeron uno del norte? Yeah. Entonces, claro, la tecnología no ha sido la suficiente también o proporcionalmente al crecimiento de los puertos, porque también tiene mucha inversión privada, pero no se ha invertido en seguridad. Y eso también va de la mano con lo que nos decían en muchos entrevistados, porque nosotros trabajamos con entrevistas en profundidad, o sea, no solamente los datos oficiales, que convengamos que los datos oficiales te dan una parte del panorama porque tiene que ver con los decomisos. Y cuando tú me dices que trabajan con entrevistas en profundidad, es que ustedes, no sé, cuando me hablas de ustedes. Con Carolina Sampó estamos desarrollando. Se trasladan, por ejemplo, a los puertos para hablar con las personas que trabajan en los puertos. Exactamente, hablamos con personas de Directemar, con PDI, con carabineros, principalmente para poder entender esta dinámica que, de alguna forma, si te das cuenta, confluyen de manera interagencial. Pero paradojalmente no funciona de la misma forma, ¿sí? Comunicándose con la información. Uh-huh. Entonces ahí nos llamaba mucho la atención el cómo Directemar tenía cierta potestad en el mar, literalmente, pero no podía hacer decomisos. Entonces tenía que llamar a carabineros o a PDI para que llegaran a hacer los decomisos. Eso entorpece absolutamente la investigación. ¿Sí? Entonces cuando tú me señalabas, bueno, estas investigaciones que hay, existe una posibilidad que también no haya suficiente información por parte de quienes deben desarrollar las investigaciones. Puedo detener, ¿sí? Pero evidentemente no vas a detener a la persona que maneja el negocio, sino que tienes estos intermediarios, que es lo más probable que funcionen en este lugar. Claro, y que son fusibles, porque si ese intermediario no está, habrá otros, ¿no? Sí. Valesca Troncoso, te escucho atenta y digo, a ver, junto con este crimen organizado que se instala como una multinacional, también aquí en Chile hemos visto en el último tiempo el avance del crimen, el retroceso del Estado, porque es una pelea territorial, pero también mucha violencia.
no sé si Bolivia tiene los niveles de violencia siendo un país, como tú dices, que parte de esa triple frontera. En el caso del Perú sí, porque se han instalado organizaciones criminales importantes. Pero, ¿cómo explicamos el nivel de violencia que hay en Chile por las bandas que se instalan? ¿A qué responde ese nivel de violencia? Yo creo que hay dos cosas. Uno, que es súper importante cuando hablamos de crimen organizado. Uno, este crimen organizado transnacional como empresa ilícita, y otro, la delincuencia común. Y ahí creo que hay en muchas ocasiones una confusión. El que me roben un celular en la calle no significa que eso vaya vinculado con el crimen organizado. Por lo tanto, muchas veces las encuestas de percepción de inseguridad abordan el tema de la violencia, pero asociado a estos robos de carteras o qué sé yo, que son relevantes, obviamente, que generan inseguridad. Pero acá estamos hablando de violencia que pueden utilizar armas cortas o largas, ¿no es cierto?, recortadas. Entonces, hay varios factores. En primer lugar, como tú decías, una cosa. En Bolivia hay muy poca información, lo cual es como Venezuela también, cuando uno quiere hacer el seguimiento de Tren de Aragua, es muy poca información con la que uno puede acceder. De hecho, para poder hacer entrevistas en profundidad, yo tuve que ir personalmente, financiada mi investigación, e ir a hacer campo para entender el tema de Desaguadero, ¿no es cierto?, todo lo que sucede en la zona fronteriza entre Perú y Bolivia y que afecta directamente a Chile. Uno lo observa, pero si tú quieres ir a datos concretos, a data dura, no hay esa información. ¿Sí? Entonces también es peligroso buscar esa información. Claro, pero uno va a los organismos estatales, no es como acá que pido en transparencia. Claro, perfecto. Entre paréntesis, me deberían mandar, del 2006 estoy esperando, por si acaso, una información que había solicitado. Entonces, como digamos que ahí en Bolivia no tenemos mayor información. Lo que se ha suscitado en el norte es una cosa bastante particular. En la zona centro también y en la zona sur también. Entonces, cuando vemos el tema de abordar el crimen organizado, creo que tenemos que establecer a qué lugar y a qué zona del país nos estamos refiriendo. Pero perdón, cuando hablamos del crimen organizado y hablamos, por ejemplo, que es como lo que podría cristalizar o verlo, el Tren de Aragua, ¿ya? Con sus variantes celular. El Tren de Aragua está presente en el norte, vemos que se movilizó hacia el centro norte-centro y también hacia el sur. O sea, ahí se muestra que hay un camino. Es que es evidente, porque recuerda que de Venezuela comienzan las migraciones, ¿sí? Que yo insisto, migrar es un derecho, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. La ilegalidad es otra cosa. Pero comienza principalmente por la crisis política y económica que tenía Venezuela. Comienzan a migrar. Y esta organización que surge, que yo veo una mega banda de alguna forma, que surge en la cárcel de Tocorón, veo una ventana de oportunidades, tengo migrantes y por lo tanto a través de la trata de personas comienza a transnacionalizarse. Y el camino y el derrotero es bastante lógico, entendiendo que Chile tiene una estabilidad política y económica que podía permitir el desarrollo de negocios. Sin países inestables los negocios no funcionan. Y entendiendo como una empresa, un empresario no va a instalar una multinacional en un país, ¿no es cierto?, que tiene una inestabilidad económica. Yo necesito una solidez económica, dinero que pueda manejar. Entonces era bastante lógico que llegase esta mega banda y, ¿no es cierto?, compartiendo esta triple frontera también es como evidente. La presencia que tienen Colombia, Perú y Chile es bastante relevante, no tan así en Bolivia, que a mi parecer tiene que ver más bien como de tránsito, ¿sí? Porque si está bloqueado el paso por Tacna, evidentemente lo hago por Bolivia. Exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, con lo que tú señalas, el Tren de Aragua sí tiene un desplazamiento evidente que tiene que ver también a dónde están los mercados de consumo del tráfico, de estos negocios sexuales, de explotación sexual. ¿Sí? Y se han visto algunas redes en el sur. Pero, y en Santiago, y en zona de la plaza de armas. Sí, pero lo que sí creo que es importante señalar, que ellos no han ejercido todavía en Chile una gobernanza criminal. En tanto, pueden tener cierto control de territorio, pero local, pero no han prestado todos los servicios que el Estado debería brindar. Explícame eso. ¿Sí? ¿Eso es México, por ejemplo? ¿Eso es Colombia? Cuando tú tienes la gobernanza que tú dices. Exactamente. Ya. ¿Sí? Cuando hay estados, lo que pasó en Venezuela, ¿por qué crece el crimen, el Tren de Aragua? Por las zonas de paz, en donde el gobierno negocia, ¿sí?, con esta mega banda y le dice, bueno,
acá están los servicios que tú puedes proporcionar, perfecto. Eso significa desde entidades comunitarias, que brindo fiestas navideñas, entrego servicios que el Estado no puede. Entonces, en la medida que el Estado tenga, ¿no es cierto?, se retire de estos espacios, va a ir propiciando espacios para que las organizaciones criminales sustituyan al Estado. Entonces, pero hay que tener mucho ojo. Yo digo, esto no está extendido, pero eso no significa que si existe, por ejemplo, en el norte un retroceso de la presencia del Estado o no brindan los servicios básicos a la población, es muy probable que pueda eventualmente suscitarse esta situación. Sí, lo han dicho varios expertos y Lucía Damer me decía en la conversación anterior, Valesca decía, el Estado no puede ser como un taxi colectivo que llega a la población al mediodía, se retira a las 5 de la tarde, porque justamente en aquellos momentos donde oscurece, donde no está el Estado, que la ciudadanía se siente más expuesta y donde probablemente el crimen organizado opera. El tiempo voló, Valesca Troncoso, pero lo último, ¿tú sientes que en Chile estamos entrando en una discusión seria o más bien crees que estamos en una discusión media ligera en el sentido de que hablamos de conceptos sin entender de lo que estamos hablando? Creo que todavía falta un conocimiento primero, y que es lo básico, conceptual. Siempre yo digo, ¿cómo vas a combatir algo que no sabes lo que es? Entonces, bueno, convengamos, entendiendo que todavía no hay definiciones establecidas, porque ha sido cuestionada, que te digo, la definición, ¿no es cierto?, después de la Convención de Palermo, pero por lo menos ciertos criterios, porque luego, ¿cómo puedo evaluar, o primero hacer un seguimiento, por ejemplo, de la política nacional contra el crimen organizado? Es maravilloso en papel, pero no sé cómo se va a poder implementar y cómo la voy a poder evaluar. Entonces, creo que ahí hay, convengamos, ciertas definiciones, ciertos criterios, ¿sí?, que es, ¿no es cierto?, cárteles, qué son las bandas, qué son las megabandas, qué son las clanes familiares, porque muchas veces, por ejemplo, los caras de pelota o qué sé yo, no es crimen organizado transnacional, no, tienen un control territorial. Entonces, pero es que mira qué interesante lo que tú dices, o sea, no sabemos que finalmente en ese concepto caben muchas instancias. Absolutamente. O sea, un cartel no es lo mismo que una banda. No. Y una mega banda no es lo mismo que una banda. Bueno, yo entiendo que una banda no es lo mismo que una mini banda, pero hacia arriba es que probablemente hay como un escalafón. Absolutamente. Y ahí tiene que ver también lo que te decía de la gobernanza criminal, ¿no es cierto?, que es muy diferente con los cárteles, a muy diferente un clan familiar, ¿sí?, que puede tener el control dentro de una población, dentro de una o dos manzanas, ¿no es cierto?, que se da, que ahí lo vemos recurrentemente, los caras de, eso, me acuerdo en este momento. Los caras de pelota son como el claro, clásico. y el otro no recuerdo muy bien en este momento, pero eso responde a clanes familiares que no son comparables con los cárteles. Entonces, cuando dicen en Chile tenemos cárteles, ojo, No tenemos. prudencia. Si encontramos a un mexicano delinquiendo, no podemos hacer una generalización de que tenemos cárteles. Encontraron a un ciudadano chino, ¿sí?, que llegó al territorio. No, la mafia china. No, tenemos la yakuza. Ojo, prudencia. ¿Dónde estamos poniendo el foco? Si queremos establecer un discurso sensacionalista por vías de principalmente campañas políticas que vienen, alcaldías, bueno, hablemos sobre la superficialidad, pero tras eso hay un problema de fondo. Y ese problema el Estado tiene que hacerse cargo. Y cuando hablo de Estado es porque supera a los gobiernos de turno. Lógico. ¿Sí? Entonces, si no tenemos una política, un lineamiento que supere estos aspectos políticos, es imposible que tengamos una política de Estado contra el crimen organizado. Y lo último, Valesca, podríamos conversar todo el día, sinceramente, porque creo que acá está lleno de preguntas, desde preguntas muy obvias quizás, pero que nada obvio tiene, no hay ninguna pregunta tonta, digo, en el sentido de que hay preguntas que pueden ser muy básicas porque no sabemos. Pero eso de los carteles grandes, ¿cuál es la primera sintomatología de cuando se instalan? Porque sabemos que la Fiscalía nos ha dicho, han encontrado gente de Jalisco Nueva Generación, bueno, Tren de Aragua, pero ¿cuál sería la sintomatología que tú dijeras, a ver, ojo, ahora sí, cómo se instalan estos grandes grupos, estos carteles? Bueno, primero tienen que haber algunos, o sea, primero el espacio, ¿no es cierto?, en donde yo veo, claro, o sea, el espacio de control es más grande, pero también donde puedo expandir el negocio, o sea, eso hay que hacerlo muy claro, ¿sí? Y nosotros podemos tener ciertas condiciones, eventualmente, que puedan propiciar la expansión del negocio.
ojo, una cosa que se me pasó y que Sí, perdón sí, que sí, lo por favor, ponga Dale, entre dale. medio, la cantidad de movimiento de los containers que tenemos en Chile. Es altísimo, es de los principales junto a Uruguay y Buenos Aires. Eso significa que a mí me sale gratis poder mover la cocaína, porque me la mueven, ¿no es cierto?, las navieras. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, tenemos ciertas como oportunidades que pueden ser vistas por las organizaciones criminales. Eso significa cooptar funcionarios públicos. Absolutamente. O sea, si no, ¿cómo interna la droga en un container? Sí, puede ser contaminada en el puerto o también en alta mar. Recuerda que en el norte se han encontrado semisubmarinos. En nuestras entrevistas, por eso yo pensaba siempre que podía estar asociado a Colombia, a Ecuador o en el norte de Perú, pero sí se han encontrado. Se encuentran buzos. Ya, Sí. que la droga la suben en alta La mar. contaminan en alta mar, claro. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Eso era como una pequeña, Ya, una perfecto. pequeña como se propicia condiciones, porque de puertos podríamos hablar muchísimo Vamos de a eso. dejar ese tema pendiente Sí. de puro solamente puertos, pero claro, porque lo que tú dices ahí es que si una cosa es tener la puerta abierta para que entren y otra cosa es seguir teniendo la puerta abierta del jardín, porque del jardín entran a tu casa y sigue funcionando, operando. O sea, la oportunidad de negocio se está dando no por cómo entran, sino por cómo sale la droga. Claro, pero recuerda que todo lo que sale entra. Entonces, como tenemos un movimiento de contenedores enormes, lo que sale, que es cocaína, puede volver con otro tipo de sustancia. O puede volver con contrabando, ¿sí?, de mercaderías, no sé. Entonces, ojo con eso. No solamente sale, sino que entra. ¿Sí? Y que es un poco la preocupación, por ejemplo, que tienen los europeos, que dicen la puerta de entrada. Sí. Sí, pero ojo, esa puerta de entrada europea me está haciendo una salida eventualmente, y esto es parte de una hipótesis de un próximo libro que va a salir, al mercado asiático. Ya, y el mercado asiático estaría siendo como un nuevo actor en esta conversación y que por lo tanto pone a los puertos en primera fila, porque desde allí parte. Claro, nosotros no le decimos nuevos mercados, porque de nuevo no tienen nada. Claro, Sí. no. Hablamos, sí, pero sí, como los tradicionales, podríamos decir ya, son un poco menos conocidos, ¿sí? Pero nosotros estuvimos analizando los casos de Nepal, Japón, Corea del Sur, India. Si bien la información y la data no es tan sólida, quizás en Chile sí, ojo que tenemos un poquito más de data, pero sí podemos trazar todas las rutas de los puertos que pueden ser utilizados. Si bien muchas veces, y que ojo también eso, existe un decomiso, o sea, una operación que tiene un alto decomiso, algún indicio nos está dando, ¿sí? Y sí, por ejemplo, de México, lo señalan algunos países, de Corea, de México y Chile, por los tratados de libre comercio, que son los más potentes que existen Ya, hacia y Asia. eso abre Sí. oportunidades. Estamos hablando, y esto yo quiero dejarlo súper claro, yo no estoy hablando del tráfico de 1 gramo de cocaína, de 1 kilo de cocaína, yo estoy hablando de toneladas de cocaína. Y eso es muy importante porque cuando nosotros vemos grandes decomisos, yo de repente en la televisión veo diario un decomiso, y digo, bueno, perfecto, anotemos. Pureza, no tenemos idea. Un decomiso, no sé, 20 gramos de cocaína. Es gastar balas de plata porque en realidad ahí no está el Exactamente, problema. No está el problema. Entonces, convengamos, aquí estamos hablando de un tráfico mayor de cocaína, yo te estoy hablando de toneladas. Ujú. ¿Sí? Ahora, con mayor razón, Valesca, me cuesta mucho entender que tengamos un escáner en un puerto como San Antonio, traído del sur. Pero imagínate que en la hidrovía, que donde está el puerto de Buenos Aires, no funciona. Claro, entonces probablemente no es un tema de voluntad. O sea, sí, de voluntad de Digo, todos los países latinoamericanos. Cuando uno quiere hacer vista gorda, tal vez. No quiero ser, que atroz decirlo así, pero es la sospecha que se me instala porque no puedo creer que tengamos tanta tecnología en tantas otras cosas. Es que absolutamente. O sea, y además en nuestras entrevistas decían que obviamente son informantes confidenciales porque podrás entender que hay también operaciones en curso, pero está todo documentado. O sea, nos decían, bueno, algunos de los escáneres son los que han dado de baja en Estados Unidos. No son de segunda mano. Y probablemente la tecnología tiene que ser mucho más sofisticada
Claro, pero también, ojo, que no, sí, tiene que ser más sofisticada, pero yo sigo insistiendo que es muy difícil poder combatir el crimen organizado. Te lo digo, los puertos de Ámsterdam y Rotterdam tienen una tecnología muy importante, pero están desesperados por el tráfico, el ingreso de cocaína a través de los puertos, ¿sí? Entonces, también hay que tener ojo cómo miramos estas políticas extranjeras que combaten el crimen organizado en contextos tan particulares como los latinoamericanos, porque, ojo, en Chile también tenemos una realidad en el norte, pero también en el sur, por ejemplo, ¿quién habla del puerto de Coronel? Claro, ¿Nadie? tenemos todos los focos puestos en los otros puertos. En San Antonio, porque quizás uno de los más grandes. Sí. Bueno, pero Hay ahí otros. también hay otro, un paso por Neuquén. O sea, hay todas las... nosotros hablamos de las rutas, ¿sí?, del narcotráfico, porque acá se combinan específicamente tierra, pueden ser tierra, aire, fluviales, de todo tipo. Claro, tenemos todo el surtido. Claro, entonces posible. si tú me dices, están las condiciones propicias para que eventualmente pudieran instalarse, puede ser. En este momento, no. Ya. Sí. Valesca Troncoso, el tiempo voló. Si tuviéramos que mirar esto en un mapa, yo te diría, bueno, gracias, pero la verdad es que en vez de poner la luz amarilla, el semáforo en amarillo, el semáforo queda puesto en rojo, porque en realidad la vulnerabilidad en la que estamos es bastante más grande de la que probablemente muchos suponen o suponíamos. Así que agradecida a Valesca Troncoso, investigadora, docente universitaria, especializada en crimen organizado transnacional y políticas de seguridad en América Latina, estudiosa, profesora adjunta. O sea, tu currículum es enorme, participa de muchas actividades académicas internacionales, de redes, intercambios de conocimiento. Te agradezco muchísimo, Valesca Troncoso, y vamos a volver a conversar, eso sí. Encantada. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando Conversaciones sin Pauta en este ciclo de crimen organizado. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.